Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes una fórmula para enumerar automáticamente datos repetidos en un rango de datos en Excel. En un video anterior aprendimos cómo encontrar elementos duplicados utilizando una función contar.si y utilizando el formato condicional para resaltar los elementos duplicados. Pero en este video vamos a extender esa función para obtener una secuencia de los elementos cuando se consideran duplicados. Vamos a ver dos ejemplos prácticos una vez desarrollemos la fórmula y vamos a describir básicamente lo que queremos. Inicialmente, como ustedes pueden ver aquí, tengo unos elementos, es decir, unas frutas que, como ustedes pueden darse cuenta, están duplicadas y nuestra idea es generar una secuencia de esos elementos de manera que cuando se encuentre un duplicado se genere un número consecutivo y no me lo cuente. Básicamente, anteriormente habíamos desarrollado una función utilizando una fórmula utilizando la función contar.si y en el segmento del rango pasábamos todo el rango completo, lo fijábamos con F4 porque la idea era copiar la fórmula hacia abajo y el criterio que íbamos a evaluar era el elemento al que correspondía esa fila. Y observen ustedes que si yo copio esa fórmula hacia abajo, obtengo es el conteo de los elementos cuando estos están duplicados. Pero esto no es lo que quiero. Básicamente lo que quiero es generar una secuencia, es decir, cuando el elemento vuelve y aparezca en la lista de elementos, me genere una secuencia, me genere un número consecutivo para de esta manera poder aplicarla en otros ejemplos prácticos. Bien, vamos a desarrollar esa fórmula, vamos a basarnos inicialmente en la misma fórmula que utilizamos, pero en lugar, observen aquí, en lugar de enviar o crear todo el rango completo, vamos a generar un rango de manera dinámica. Y el rango que vamos a generar de manera dinámica va a comenzar en el primer elemento del rango que contiene los elementos que vamos a evaluar y como elemento final del rango vamos a utilizar el elemento que estamos evaluando en esa fila. Así, para el primer elemento el rango va a comenzar en el primer elemento y va a terminar exactamente en ese mismo elemento y vamos a dejar la parte final como una referencia relativa para que cuando copiemos la fórmula hacia abajo este elemento vaya también variando y me vaya generando un rango de manera dinámica. Observen ustedes que si yo copio esta fórmula, ahora manzana que se encontraba 3 veces, observe ahora cómo cuando se encuentra la segunda vez me aparece un elemento consecutivo y cuando se encuentra por tercera vez se encuentra un elemento consecutivo. Para banano, que también se encontraba 2 veces en esta lista, observe cómo la primera vez cuenta número 1 y la segunda vez también cuenta el número 2. Lo mismo para naranja, que se encontraba una vez y aquí cuenta el número 1, y naranja se encuentra 2 veces, aquí se encuentra 2 veces. Observen ustedes que la idea básica es generar un rango que de manera dinámica comience en el primer elemento del rango de datos y vaya hasta el elemento o la fila actual que yo estoy evaluando. Vamos a inspeccionar la fórmula que está en esta celda y observe cómo el rango que está seleccionado está subrayado aquí en color azul. Observe cómo va desde el primer elemento que es fijo y se extiende hasta la fila que estamos evaluando. Observe que para este elemento ya el rango va desde el primer elemento hasta la fila que estamos evaluando. Así, si ese elemento que aparece en esa fila aparece duplicado, se va a contar el número de veces en ese rango. De esa manera puedo obtener una secuencia de elementos duplicados. Eso mismo o esa misma fórmula la puedo usar también en tablas, y en las tablas es mucho más fácil porque la fórmula se copia de manera automática y también estamos utilizando referencias estructuradas que son mucho más fáciles de entender. Vamos entonces a utilizar la misma función contar.si y vamos a generar un rango que comience desde la celda G5. Vamos a darle aquí G5, vamos a fijar con F4 y vamos a decirle que va
hasta el mismo elemento de esa fila que estoy evaluando. Vamos a seleccionar esa fila y observen ustedes esta vez cómo me ingresa una referencia estructurada que básicamente esta referencia estructurada hace referencia al elemento de esa fila en esa columna. Bien, y para el criterio que quiero evaluar, vamos a decir que quiero evaluar exactamente el criterio que está en esa fila. Vamos a cerrar la fórmula y observen ustedes esta vez cómo utilizando fórmulas dentro de una tabla con referencias estructuradas, utilizando la misma fórmula que me genera un rango dinámico, obtengo el mismo resultado. Se ve que para manzana, que se encontró 3 veces, cuando se encuentra la segunda vez la marca como 2 y cuando se encuentra la tercera vez la marca como 3. Para banano, que se encuentra 2 veces, observe cómo banano aquí utilizando la fórmula en tabla se encuentra 2 veces. Bien, básicamente esa es la fórmula que vamos a utilizar para generar elementos secuenciales para elementos duplicados dentro de un rango. Un punto importante es que esto podemos utilizarlo, vamos a utilizar este ejemplo práctico para encontrar cuando un cliente hace una compra exactamente el mismo día. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tengo un listado de compra o de ventas en esta tabla donde registro en la columna cliente el cliente que realizó la compra, la fecha en que la realizó, el artículo que compró por un valor. Y yo quisiera encontrar cuando un cliente compró un artículo o compró más de un artículo ese mismo día. Para esto vamos a utilizar la función como quiero 2 criterios, es decir, cuando un cliente en la misma fecha, en la misma fila, se duplica para otras filas, quiero contarlo, es decir, quiero generar ese elemento secuencial. Aquí vamos a tener que utilizar 2 criterios. Aquí teníamos un solo criterio, por eso utilizamos la función contar.si, pero cuando vamos a utilizar 2 o más criterios podemos utilizar la función contar.si.conjunto, que básicamente me evalúa más de un criterio. Para eso vamos a utilizar la misma función contar.si, pero en lugar de utilizar la función contar.si vamos a utilizar la función contar.si.conjunto. Y para el rango de criterios 1 vamos a decirle que comienza desde la celda B5. Vamos a atacar primero la columna del cliente. Vamos a decirle que comienza desde el rango B5. La vamos a fijar con F4 porque el rango de criterios siempre comienza en la primera celda. Y vamos a decirle que va hasta la misma celda que está evaluando la fórmula. En este caso, para la primera fila va desde B5 hasta el mismo B5. Cuando la fórmula se copia hacia abajo, el rango va a ir ampliándose de manera dinámica. Vamos a decirle que el criterio que quiero contar exactamente está aquí en la fila de clientes. Y vamos a decirle que para el segundo rango de criterios va a conformarlo desde el inicio del rango, que va desde la celda C5. Vamos a decirle que ese 5 lo vamos a fijar con F4 porque no quiero que me varíe cuando Excel copie la fórmula de aquí hacia abajo. Y vamos a decirle que va hasta la fila actual que estoy evaluando, donde estoy evaluando la fórmula. Vamos a decirle que va a esta fecha y vamos a decirle que quiero evaluar exactamente este campo. Vamos a cerrar la función y observen ustedes ahora cómo el cliente 2 para esa misma fecha realizó 3 compras esa misma fecha. Si quisiera observar cuántos elementos o quiera observar el número de la ocurrencia exacta contra el número de elementos que pasaron, vamos a utilizar esa misma fórmula, vamos a copiar esa fórmula para verlo de manera más clara y vamos a copiarla en esta columna y vamos a decirle que la vamos a concatenar, vamos a concatenarla con un slash y le vamos a decir que la vamos a concatenar con la misma fórmula que tenemos copiada en el portapapeles, que es exactamente la misma, pero le vamos ahora a hacer una variación. En lugar de pasarle un rango dinámico, le vamos a pasar toda la columna para que me cuente esta vez si el número total de elementos que se encontraron duplicados para ese rango. Le vamos a decir que quiero pasarle la columna completa de clientes y para el rango de las fechas vamos a pasarle la columna completa de las fechas. Vamos a dar enter y observe esta vez como el cliente 2 hizo una compra de 3 ese mismo día, el cliente 2 hizo 2 compras de 3 ese mismo día y el cliente 2 hizo 3 compras de 3. Si la quisiera observar de una manera más detallada,
vamos a seleccionar el cuerpo de la tabla y vamos a utilizar un ordenamiento personalizado y vamos a decirle que como primer campo me lo ordene por fecha, del más antiguo al más reciente, y vamos a agregar otro nivel y le vamos a decir que quiero que me ordene por cliente de mayor a menor, es decir, desde la A hasta la Z. Vamos a dar en aceptar y observe esta vez como el cliente 4 para la misma fecha compró 2 artículos. Vamos a subrayarlo aquí con color amarillo. Observe aquí como el cliente 3 compró también 2 artículos. Este es el cliente 3 compró 2 artículos. Y observe esta vez como el cliente 1 también compró 2 artículos para ese mismo día. El cliente 3 también compró 2 artículos para ese mismo día. El cliente 2 compró 3 artículos para ese día. Y el cliente 4 compró 2 artículos para ese día. Bien, básicamente así podemos darle aplicación a estos elementos secuenciales de elementos duplicados. Y como segundo ejemplo, vamos a decir que tenemos una tabla de proyectos donde cada proyecto se le realizan unas tareas que pueden ser repetitivas, es decir, para cada proyecto siempre se realizan tareas como revisar reportes, crear gráficos y preparar un informe. Como ustedes pueden ver, tengo una lista de proyectos y tengo la lista de tareas que se le ejecutan a cada uno de los proyectos y tengo una fecha de asignación. La idea aquí en este ejemplo es asignar de manera equitativa las tareas a las personas que ayudan a realizar estos proyectos. Para eso vamos a apalancarnos o vamos a utilizar la misma función de secuencia. Vamos a utilizar la función contar.si y vamos a decirle que vamos a generar un rango de manera dinámica. Vamos a decirle que el rango lo vamos a generar desde la columna C5. Vamos a fijarla con F4 y le vamos a decir que va hasta esa misma fila que yo estoy evaluando. En este caso es esta fila, que en este caso es una referencia estructurada porque la estoy evaluando en una tabla, y le vamos a decir que como criterio quiero evaluar este elemento y vamos a darle enter y observen ustedes cómo revisar reportes se encuentra 4 veces y las va contando de manera secuencial. Ahora bien, utilizando la característica de las tablas para filtrar, puedo decir que vamos a seleccionar solo los elementos que tengan un número de secuencia de 1 y se los vamos a asignar a un responsable. En este caso se los vamos a asignar a una persona llamada Luis. Los elementos 2 vamos a asignárselos a una persona que se llama María. Los elementos 3 vamos a asignárselos a una persona que se llama Juan. Y los elementos 4 vamos a asignárselos, o que tengan secuencia 4, vamos a asignárselos a una persona que se llame Pedro. Y como ustedes pueden observar, ahora vamos a colocar todos los elementos. Como ustedes pueden observar, utilicé la secuencia de elementos duplicados para hacer una asignación de manera equitativa a los responsables o a las personas que nos colaboran en el desarrollo de proyectos, puede ser dentro de una organización. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería explicar, cómo generar secuencias de elementos duplicados utilizando la función contar.si o contar.si.conjunto en lugar cuando tengamos más de 2 criterios. Y bueno, básicamente es eso. Si les gustó el material, por favor regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. Vamos a seguir subiendo material de interés y relevante a Excel para que vayamos aprendiendo juntos. Muchas gracias y hasta luego.